Ya está, abrimos las puertas, nuestra cancilla y saludamos a José Manuel Fernández. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal Chelo. estás? Muy bien. ¿Dispuesto muy bien. a hablar de jardinería de nuevo? Sí. Bueno, en este caso... El poco tiempo que tenemos hablaremos de jardín. Lo aprovechamos al máximo. Claro. Un capítulo más y ya va el tercero de plantas vivaces de Arriate. ¿Y realmente hay tanto para hablar tantas veces de esto? Sí, ya habíamos definido en programas anteriores que cuando la plantación es en un espacio grande, que puede ser más bien grande, pues entonces hay que establecer unos planos para que todas las plantas que tenemos en ese espacio se puedan ver. Y en ese caso, pues hoy nos toca hablar de las que están en el último término, los arriates, ya habíamos dicho, que son zonas de plantación al lado de un muro o de un seto, y entonces hoy nos toca hablar de las que se pondrían más cerca de ese muro o de ese seto para poderlas ver bien. No sé, se me ocurre que, por ejemplo, a estas alturas, si vamos a una floristería, nos encontramos plantas fabulosas como geranios, como petunias, por ejemplo. Lo que yo no sé si este tipo de plantas se encajarían en esta fase de las vivaces de Arriate. ¿Estarían lo suficientemente crecidas? Bueno, sí, lo que ocurre es que estas plantas que tú mencionas son plantas anuales, también las podemos meter dentro de algún espacio en estas zonas, en los arriates también, incluso podríamos plantar los arriates con plantas de este tipo solamente, pero hablamos de vivaces, hablamos de perennes de arriate y por eso establecemos esa diferencia con las plantas anuales, que son las que tú has mencionado. ¿Y cuándo es el mejor momento para plantar estas plantas? Pues las vivaces, como su nombre indica, como están vivas siempre, pues normalmente se aprovecha en los momentos en que empiezan a brotar. Puede ser o bien en el otoño, en el mes de octubre, puede ser un buen momento, o noviembre, o después en primavera, pero una primavera bastante anticipada porque estas plantas empiezan a brotar y aunque haya frío, la verdad es que pueden crecer. ¿Estamos hablando de plantas perennes, José? Plantas perennes, sí, son plantas que no es necesario ponerlas todos los años, se mantienen y luego van creciendo, forman unas matas que van creciendo y cada año son más grandes, nos darán más flores. Bueno, pues si te parece, lo que podemos hacer es un recorrido por esas plantas y tú nos empiezas a descubrir las características de cada una de ellas. Claro, vamos a ver las que son las que hemos establecido como de último término. La primera que vimos amarilla era la chilea y esta es una campánula. La latifolia, son de las campánulas las más altas. Hay otras, hemos visto otras en los programas anteriores, que son más pequeñitas. Apenas levantan como 12 centímetros del suelo, sin embargo esta ya puede alcanzar 1 metro. Esto es una vara en flor de un delfinum o espuelo de caballero. Esta planta, que estos son híbridos con muchos colores, a mí me llama más la atención ese azul porque la verdad es que es un azul que se ve en pocos sitios, en las gencianas y en poco más, pues tiene un color muy vivo. Esto es un Eremurus, es una planta que luego echa estas varas de flor muy crecidas que pueden llegar a sobrepasar los 2 metros de altura. Entonces son plantas que se deben de establecer porque realmente lo más bonito de las plantas es la floración. Esto es una filipéndula. Es una planta también que echa esa floración, pero las hojas, aunque no tengan flor, son bonitas también. Tiene un ramaje con unas hojas muy divididas y entonces es muy agradable dentro de un conjunto de plantas que hay en el jardín. El Helianthus, vemos que es prácticamente como un girasol. Esto es una planta que crece muchísimo, puede alcanzar en algunos lugares que estén protegidos y bien cultivados, puede llegar casi a los 3 metros de altura, con lo cual vamos a tener esa flor muy alta. La Ligularia dentata es esta planta también para zonas normalmente húmedas. Todas estas plantas que tienen, o algunas de estas que tienen las hojas grandes, se pueden utilizar en zonas cercanas a las charcas o a esos pequeños lagos que establecemos dentro del jardín y que son muy agradables. ¡Ay, qué bonito esto! El Limonium es una planta que se utiliza mucho como flor seca. Mantienen perfectamente el color y la forma si se establece, si se hace en unas condiciones de sombra y bueno, como normalmente se deben de secar las flores, y aguanta muchísimo. El Lupinus
o altramuz, digamos, decorativo. Esta también es una planta que el ramaje son esas hojas compuestas y es muy bonito. La coloración después de esos ramos florales que suelen elevarse, pueden sobrepasar el metro, pues es muy variada y ahí vemos una dominancia del rosa, pero pueden ser también azules o blancas, incluso total. Esto es un litrum. Es una planta también que alguna variedad la podemos ver al lado de los ríos o de los cursos de agua en nuestra provincia sin ningún problema. Esta es una planta mejorada y que se utiliza en jardines. Son esas varas en tonos rosas que pueden también alcanzar una gran altura. Una monarda. Es también una planta que tiene un gran crecimiento. A veces, según el cultivo, pueden crecer más o menos. O sea que podemos encontrarnos esta planta, en vez de con 1 metro de altura, pues la podemos tener con 50 centímetros, con lo cual, pero eso ya depende del cultivo que se le haga. El papaver orientalis, eso es una amapola claramente, pero hay variedades de jardín que serían, normalmente vienen de Japón y que son muy atractivas. Los colores son, yo diría, no infinitos, pero bueno, son muy variados y con una altura también grande. La rudbeckia, esta es una planta muy rústica. Realmente podíamos plantarla en un camino y casi seguiría creciendo solamente con la humedad que puede llegarle de las lluvias, y da una floración a finales de verano muy atractiva. La salvia es otra planta que también tiene muchas variedades, hay muchas variedades de salva. Pero si está bien cultivada nos puede dar unas alturas también cercanas al metro, con lo cual podemos establecer la planta en ese último lugar dentro del arriate. El solidago es muy normal en nuestros pueblos. Hay esa planta que son unas varas que crecen y a finales de verano o mediados de verano en adelante se cubren de un color amarillo, las florecitas son pequeñas. Y hay una variedad que es prácticamente enana, ya la hemos visto como planta alpina. Y esto, que es muy similar, es muy parecido también, echa unas varas también muy altas, sobrepasan el metro, es el solidaster. Y realmente la flor es más abierta que la que hemos visto anteriormente y se parece más a la de un aster que a la del solidago que hemos visto antes, pero como la floración es muy similar y de la misma manera se le llama y tiene el nombre parecido. Bueno, vamos a poner la primera flor, la primera planta, que la vimos así de resfilón al principio, para verla bien y que tú nos la puedas describir bien. La primera, que era amarilla también. Sí, es una Chilea filipendulina, tiene un nombre un tanto muy particular. Esa es una planta también que se utiliza mucho como flor seca. Se conserva muy bien también, incluso el color no es tan vivo como aparece aquí, pero se conserva muy bien y se utiliza a veces dándole coloración, otro tipo de coloración con anilinas. Se aprovecha la planta para ver en otros colores. José Manuel, ¿sabes lo que más me ha llamado la atención de todas estas plantas vivaces que hemos ido viendo a lo largo de estos programas? El colorido y eso, lo vivos que son los colores que tienen cada una de estas plantas, tanto en rosa, en un color morado, o en rojo, o en amarillo. Y no se puede decir que abunden más las de un color o las de otro. Yo lo que he tratado, y ya lo hemos dicho en otros programas, es de que veamos una gama amplia de floración, de colores, de formas, porque hay muchísimas más. Esto es una muestra, no sé si son 18 o 19, pero vamos, la cantidad es muy superior. ¿Y todas estas plantas que hemos visto nos las podemos encontrar en la floristería, o a lo mejor también, si damos un paseo por el campo, como en algún caso nos ha pasado, también nos las podemos encontrar pues en el ámbito salvaje? Sí, de hecho hemos hablado de la salvia, hay salvias, hay lavandas, hay plantas, hay varias plantas, la monarda incluso, que hemos visto también, y otras como la centaurea o
otra serie de ellos, los lupinos. Hay variedades silvestres, son más pequeñitos, no crecen tanto, y esas varas de flor son más pequeñas, pero no menos vistosas también. Claro, verlas en el campo es diferente a verlas en un jardín. Desde luego, desde luego. Bueno, pues José Manuel, ha sido realmente agradable y apasionante este paseo por las plantas vivaces de Arriate. La próxima semana, de nuevo, entraremos en tu jardín para que nos cuentes qué es lo que podemos hacer o aprender a hacer. Vamos a hacer otras cosas y el próximo programa vamos a ver si lo podemos ya grabar ejecutando alguna cosa en el jardín. Muy bien, pues aquí te espero el próximo jueves. Gracias, José Manuel. Y yo encantado de venir. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Chelo. Su jardín, Leoplan, proyectos creativos, ideas nuevas, estudio de soluciones, diseño integral de jardines. No lo piense más y cuente conmigo.